por necesidad, o porque queremos descubrir, o porque queremos aprender. Y hoy aquí manifestamos que no aceptamos ningún tipo de discriminación. Otra cosita, el 3 de diciembre, un día después de las elecciones en Andalucía, me alegró leer un pequeño comunicado de las compañeras feministas que hoy quiero traer algunas de sus palabras aquí porque me alegraron y me conmovieron muchísimo. El comunicado de estas compañeras feministas empezaba así: el feminismo es una fuerza capaz de construir una alternativa a los fantasmas de la exclusión y de la violencia. El resto del comunicado, lo que ellas hacían eran mandar abrazos, abrazos y abrazos, que es lo que también queremos sumarnos aquí. Mandamos abrazos a todas las personas que luchan por los derechos de todas. Mandaban abrazos a la gente de Andalucía, mandaban abrazos a la gente pionera en llevar luz al campo, a las luchadoras por reparto justo de la tierra, a las que se dejan la piel para que en los campos no se den abusos, ni salariales ni sexuales, a las que trabajan de sol a sol, que saben qué es el desempleo y no llegar a final de mes. Pero hacen un puchero para que coma toda la comunidad. Abrazos a las que paran los desahucios, a las que acogen, a las que se organizan y a las que aún no pueden hacerlo. A las que acogen, a las que sostienen la sanidad, la educación y a las que pelean por las pensiones. A las trabajadoras domésticas. Un abrazo a las invisibles y a las que dan la cara. Un abrazo a las diferentes culturas que dejaron lo mejor de lo bueno aquí y en muchos lugares del mundo. Gracias y vamos a abrir paso. Empezamos leyendo el comunicado que más de 40 colectivos hemos elaborado para visibilizar que los derechos humanos se vulneran y que hay mucha gente que está luchando. Buenas a todas. 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 60 años vulnerados los derechos humanos y de la tierra. Poco que celebrar en el 60 aniversario de la proclamación de los derechos humanos en un mundo en el que siguen vulnerables día a día. Hoy se impone agradecer a todas las personas, movimientos y grupos sociales que defienden los derechos de todas. Agradecer a las que exigimos y trabajamos a diario por la no discriminación, por la libertad y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada a 60 años como documento declarativo, recoge los derechos más elementales de la persona a integrar derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, caracterizándose por ser universales, indivisibles e independientes. Los DDHH son un campo en constante ampliación y evolución, habiéndose realizado importantes avances en la conceptualización y reconocimiento de nuevos derechos como el derecho a la paz y los derechos de la madre tierra, junto con pactos internacionales de derechos humanos, tratados que obligan a los estados firmantes a cumplirlos y sus protocolos conforman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y las convenciones contra la tortura y otros tratos o penas crueles.
inhumanos o degradantes, para la protección contra las desapariciones forzadas, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, sobre los derechos de la niñez, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estos tratados han sido ratificados por el Estado español, a excepción de la Convención sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, lo cual constituye uno de los principales puntos rojos en lo que se refiere al reconocimiento y aplicación de los derechos humanos en este país. Además, la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce que se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificación por España. Art. 10, apartado 2. En un contexto de profundas desigualdades e históricos abusos de poder, los derechos humanos, mediante los tratados, constituyen por el momento, a pesar de sus límites, las únicas herramientas jurídicamente vinculantes para los estados que los adoptan, lo que nos permite exigirles condiciones y medidas dirigidas a garantizar la dignidad de la persona y los pueblos en el mundo. Gracias. Ante la sistemática violación de los derechos humanos y de la propia Constitución española, consideramos que es preciso realizar un ejercicio colectivo de memoria y reivindicación. La violación y el olvido de estos derechos es preocupante en nuestro país, con aspectos tan sangrantes como los desahucios sin alternativa habitacional pese a resoluciones del Comité de Derechos Sociales de la ONU, el trato que se da a las personas migrantes y solicitantes de asilo y la política de fronteras, incluidas devoluciones en caliente y concertinas, CIES, desatención de los MENAs y aumento de la xenofobia, la desigualdad de género y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, en la legislación, en la economía, en la cultura, en la educación y en la insuficiente protección ante la violencia. Los recortes del estado de bienestar, sanidad, educación, seguridad social y acción social, pensiones mínimas, subsidios y rentas mínimas por debajo del umbral de la pobreza, recortes en dependencia, con menoscabos de derechos que reivindicamos sean exigibles mediante reforma de la Constitución. El maltrato ejercido contra las personas ingresadas en las unidades de hospitalización psiquiátrica y la falta de atención a las necesidades de las personas con diversidad funcional. No salvaguardar los derechos de los colectivos LGTBIQ. La ley Mordaza, que limita severamente la libertad de expresión, de reunión, manifestación y opinión y las sanciones que se aplican. También el Código Penal, con el arcaico delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Tratar como rebelión o sedición el derecho de expresarse de los pueblos y la violencia desproporcionada empleada desde las fuerzas de seguridad del Estado. La impunidad y la corrupción. La memoria histórica, falta de verdad, justicia y reparación,
así como de juzgar a los culpables de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista, el freno a las formas de vida alternativas y el saqueo a los recursos de la tierra. Por todo esto, sigue siendo necesario que todas las personas, movimientos y grupos sociales nos encontremos en el espacio público para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos en democracia y aunar y visibilizar la multitud de iniciativas y actividades que se realizan por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de la tierra. Por todo esto, sigue siendo necesario que todas las personas, movimientos y grupos sociales nos encontremos en el espacio público para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos en democracia y aunar y visibilizar la multitud de iniciativas y actividades que se realizan por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de la tierra. Mientras se sigue asfixiando a los pueblos, otros explotan ese malestar canalizándolo hacia falsos culpables, negando los valores humanos y despreciando a las personas. Y aquí estamos nosotras, orientando la lucha hacia los reales responsables, los gobiernos que evaden garantizar los derechos humanos, en aras de salvaguardar al gran capital, al poder de unos pocos y a sus intereses particulares. Cada vez es más urgente reforzar la no colaboración, con leyes injustas y abrazar aquellas fuerzas capaces de construir una alternativa a los fantasmas de la exclusión y de la violencia. Bueno, los colectivos que han firmado son Yayo Flautas Madrid, Tounchi Madrid, Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapuche, Tierras y Culturas, Stop Desahucios, Solfónica, Refusat, Colectivo de Apoyo al Refugiado en Euskadi, Proyecto Rivera, Postori, Plaza de los Pueblos, Plataforma de Inmigrantes de Madrid, Plataforma de Trabajadoras en Paro, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Coordinadora Vivienda de Madrid, Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes Franquistas, Orgullo Loco, No Violencia 2018, No Somos Delito, No a la Guerra, Mujeres de Negro contra la Guerra, Movimiento de Víctimas del Estado Colombiano, Movid, Capítulo Madrid, METSAT, Marea Blanca, Marea Básica, Madrid Solidaria, con Palestina, Madrid Laica, Europa Laica, Caribú, Invisibles de Tetuán, Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista, IRA, Humanistas de la Renta Básica Universal e Incondicional, Foro de Movimientos Sociales de Madrid, Feministas Rebeldes y Activistas y diversas activistas, Fridas, Feminismo Comunitario de AIBA Yala, Tejido España, Espacio Común 15M, Desobediencia Económica, Defender a quien defiende, Colectivo FEO y Niños en Paz, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, Audita Sanitaria, Asociación de Investigación y Especialización sobre temas iberoamericanos, Asociación Integrando, Arte Total, Alternativa Republicana Internacional, Agora Sol Radio. Y creo que ahora dan paso los colectivos. Como habéis visto en el comunicado, es tan extensa la gama de derechos que están siendo violados en el Estado español que hemos necesitado agruparlos. En primer lugar, van a intervenir representantes de colectivos que trabajan en derechos sociales y políticos. Sergio, Europa Laica, IRA y Plataforma de Inmigrantes. Hola otra vez. En nuestro país se vulneran sistemáticamente derechos relativos a la libertad de reunión y manifestación. Se vulneran muchos,
pero nos vamos a referir, por tomar una base, por tomar un ejemplo, a esos. Los de libertad de reunión y manifestación y pensamiento y libertad de expresión. Quiero tomar como referencia lo expresado en diversos informes de Amnistía Internacional, como prestigioso organismo que es en todo el mundo, en el aspecto del control de los estados en la aplicación de los derechos humanos. Me voy a remitir a 3 informes, a título de ejemplo. El informe de 20 páginas, tras 2 años de aplicación de la ley Mordaza, señala cómo los activistas sociales y el derecho a la información se encuentran en el punto de mira del aparato represor del Estado. 2. El informe minucioso, tras 3 años de aplicación de la ley Mordaza, el anterior era tras 2 años, ahora tras 3 años, manifiesta que se consolida el deterioro de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica en un amplio y detallado de 28 páginas, nada menos. Y en otro informe, este de 16 páginas, explica cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en el país, extralimitándose de su verdadero objetivo. Esto lo dice, repito, un organismo tan prestigioso internacionalmente como Amnistía Internacional. Los gerifaltes del Estado deberían sentir sonrojo, viendo cómo desde organismos de prestigio internacional se denuncian en una democracia graves vulneraciones de derechos humanos, en este país concretamente, y se hace ante todo el mundo. En vez de cacarear hipócritamente soflamas como la marca España, con las que no engañan a nadie ya más que a su propia hinchada. Y paso a leer brevemente el comunicado que No Somos Delito preparado para esta ocasión, para el día de hoy. Desde No Somos Delito y otras organizaciones de la sociedad civil, estamos vigilantes para denunciar todas aquellas medidas que no respetan los derechos humanos ni fomentan el ejercicio de los derechos fundamentales que puedan darse durante el proceso que se ha iniciado para la modificación de las leyes Mordaza, y analizamos los textos propuestos para evitar que se sigan atacando las libertades y los derechos de la ciudadanía. Desde No Somos Delito exigimos no tener que seguir viviendo bajo las leyes Mordaza, que no defienden los derechos humanos, donde muchos de ellos están amenazados en nuestro Estado, como derecho de manifestación, de pensamiento, de expresión, derecho a la información veraz, de documentación, derecho de tránsito, derecho a la intimidad y seguridad de los cacheos y registros. La información y los testimonios recabados sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en sus 3 años de vigencia no dejan duda de que sus efectos están siendo negativos para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información. Expresamos nuestra preocupación por diferentes disposiciones del Código Penal y su impacto sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como los artículos que castigan la ofensa contra los sentimientos religiosos o las injurias contra la corona. Nos oponemos a las leyes que prohíben el insulto y las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o personalidades públicas, fuerzas armadas y otras instituciones, o a banderas o símbolos. Asimismo, la protección de conceptos abstractos o creencias religiosas o de otra índole, o de las sensibilidades religiosas de sus adeptos, no es un motivo permisible para restringir la libertad de expresión. En España se está atacando la libertad de expresión. Los gobiernos alternativos someten hostigamiento a toda una serie de expresiones en Internet, donde desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes, utilizando las categorías generales de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas de los delitos terroristas previstas en las leyes antiterroristas, son de imprecisa redacción en este país. Se siguen documentando actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto comportamientos abusivos que tienen origen en el amplio margen de poder y discrecional que la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, otorga a las fuerzas de seguridad. Así se limitan de manera ilegítima los derechos humanos, que deberían gozar de una especial protección por parte de las autoridades. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Europa Laica nos sumamos a este acto de conmemoración del 70 aniversario de los derechos humanos, también en el entendimiento que precisamente hoy, 9 de diciembre, es el Día Internacional por el Laicismo y la Libertad de Conciencia,
un día básico en esta sociedad. Nosotros desde Europa Laica creemos que la laicidad de las instituciones implica la separación entre iglesias y Estado, entre lo que es el ámbito de lo público, lo que es común a todos, y el ámbito de lo privado, de lo que son las creencias y convicciones personales de cada persona. Este tema es una asignatura pendiente hoy día en nuestro país. La continua intromisión de las confesiones religiosas en el campo de la enseñanza, con la asignatura de religión doctrinal en la escuela, la financiación pública de las religiones y los privilegios fiscales de todo tipo, la invasión permanente de simbología confesional en el espacio público, el escándalo de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que deben ser devueltos al dominio público, el negocio de la caridad en la provisión de los servicios sociales afectados por las políticas de recortes no liberales, una ley de eutanasia que respete la voluntad de las personas, la garantía efectiva al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y de la identidad sexual, el arcaico delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Todo eso es necesario removerlo si queremos encontrar una mejor democracia, suprimiendo estas rémoras que nos atañen desde hace tiempo. La libertad de pleno derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, de expresión, de opinión y de información son derechos básicos amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en igualdad, sin que quepa discriminación o privilegio alguno en razón de convicciones personales. En este sentido, nosotros desde Europa Laica denunciamos la vergüenza democrática que supone la permanencia de los acuerdos que existen entre el Estado y la Santa Sede del año 1979, al igual que con otras confesiones minoritarias. Unos acuerdos que están ahormando poder avanzar en estos derechos que son inexcusables para la democracia. Su denuncia y derogación es una exigencia inexcusable, como sí comprometido fue por el gobierno actual del PSOE, pero continuamente incumplido. Europa Laica denuncia, en suma, la permanencia de parámetros confesionales en las leyes y los comportamientos que pertenecen a otros tiempos, más aún cuando la sociedad está cada día más secularizada, mayormente entre la juventud. Por lo tanto, reclamamos un Estado laico como garantía de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social, y como modelo de funcionamiento que mejor y asegura una convivencia democrática en una sociedad plural. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde la Asociación Iniciativa por el Resurgimiento de los Movimientos por la Abolición de la Esclavitud, estamos aquí para conmemorar en primer lugar este 70 aniversario de la Asociación de Derechos Humanos, y al mismo tiempo para denunciar una violación de los derechos humanos que está aconteciendo en un país llamado Mauritania, y en contra de un defensor de estos derechos devenido en dirigente político, el señor Biran Dak Abeid. Este señor, sociólogo e historiador, ha creado un movimiento social con la intención de acabar con la esclavitud de castas en su pueblo Mauritania, y por ello ha sido ilegal y brutalmente encarcelado hace algunos meses, temiéndose enfáticamente por su vida desde que se han empezado a difundir rumores de su fragilidad y del estado quebrado de su salud, rumores estos que no brotan de una fuente confiable, sino de un médico o grupo de médicos afines al gobierno. Los derechos humanos están siendo violados en las 4 esquinas del mundo. Los derechos humanos en el África tienen una representación de violación increíble. En los países en que, como Mauritania, la educación y el nacimiento son limitaciones que establecen las castas, es obligado empezar a luchar por acabar con esta violación de los derechos humanos. Y sobre todo si estamos en España, que para este caso en particular tiene íntimos vínculos con el gobierno de Mauritania. Señores, la lucha por los derechos humanos debe ir más allá de lo que hasta hoy hemos logrado. La lucha por los derechos humanos debe constituirse en una especie de martillo que golpee continuamente los lugares donde se violan estos derechos y denuncien a las personas
que son capaces de encarcelar, sojuzgar, humillar y asesinar a los luchadores por los derechos humanos. ¡Viva la Organización de Derechos Humanos! Gracias. Tienes memoria, no has dicho sin leer, macho. Desde la plataforma de inmigrantes, primero muchas gracias, porque con ustedes sentimos que somos uno más y no como para muchos gobiernos que parece que estamos de más, a pesar de aportar el 20% del PIB, porque de esos números sí saben. Pero nosotros sabemos de otras cosas, de calidades. Por ejemplo, nuestra causa es también la de los compañeros paraguayos que en estos momentos están presos. Es la de Milagro Sala en mi tierra, que lleva 1 año y medio. Es la de Biram, es la de Lula en Brasil. Y si hay una bandera que nos puede representar a todos, sin dudas es esa bandera. La del pueblo palestino, que es el ejemplo vivo de la violación de los derechos humanos. ¡Viva Palestina, viva! Palestina será libre, pero hoy, ¿qué papel tenemos que jugar los inmigrantes? Miren, inmigrantes, refugiados, basta ya, dejémonos de joder, somos todos seres humanos. Y como seres humanos tenemos que participar, tenemos que implicarnos en la política, tenemos que implicarnos en la lucha sindical, en la lucha por los derechos humanos y sobre todo, en las luchas por las mujeres. La lucha por las mujeres es la que nos va a hacer libre a todos sin excepción, porque me ofende cuando se habla de la inmigración y de nuestras compañeras. Dice, la inmigración vendrá a saldar el déficit de nacimientos. ¿Qué carajo se creen? ¿Que nuestras compañeras son gallinas ponedoras para una granja repositora de mano de obra barata? ¿Qué se creen? ¿Acaso entre los inmigrantes no hay médicos, no hay poetas, hay obreros y todo lo demás? ¿No hay ciudadanos? Entonces, si son ciudadanos, queremos ser ciudadanos de primero. Para eso, primero, la integración. Pero la integración viene a partir del combate, de la lucha común con la gente que tenemos los mismos horizontes, las mismas ganas de libertad y las mismas ganas de igualdad para todos. Para eso es necesario derogar una ley de extranjería, como también sería necesario derogar una ley de memoria histórica, una ley de amnistía aquí que fue también lo que paró que se pueda investigar todos los crímenes del franquismo. Empecemos por los derechos humanos también aquí. Exijamos el cumplimiento de todo lo que incumple España. Porque ya está bien de que a muchos de nosotros nos llamen ilegales cuando los ilegales son ellos que no cumplen los derechos internacionales. Para eso es necesario derogar la ley de extranjería. Fuera los CIES, fuera las concertinas. Y sobre todo, una ley que garantice la participación política de los inmigrantes sin necesidad de reconocimiento mutuo de los estados, solamente por residir aquí, para ser electores y elegidos en las elecciones locales y regionales. La regulación. Y sobre todo, para que todo esto sea posible, tenemos que exigir la regularización de que han colocado a gente en situación administrativa irregular. No son ilegales, los han hecho irregulares. Regularización, con igualdad de derechos, igualdad de personas. Y finalmente, solamente un recuerdo para las compañeras y demás. No todo está perdido. Hubo un migrante internacional médico, que nos enseñó algo fundamental. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y ese médico se llamaba Ernesto Che Guevara. Salud. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Ahora van a intervenir las representantes de las realidades invisibilizadas. Hola, muy buenas a todas las personas. Aquí en este bloque lo que nos une es lo que nos encontramos casi a diario es la invisibilización como personas y como colectivos a veces y también la patologización de la salud.
pues se crean a veces fronteras difusas en este mundo más individualista, más por la educación, por múltiples cuestiones, ¿no? También podían estar aquí pues niños y niñas de centros tutelados, gente en cárceles. Vale. Pues que nos unía, está diciendo, la invisibilidad y la patologización de la salud a la gente que vamos a hablar ahora en nuestros colectivos y como personas. Se crea una frontera muchas veces difusa entre el individualismo que hay en esta sociedad pues, por educación, por múltiples razones, ¿no? Entonces habría que, o sea, tenemos que formar otro sistema, destruir donde la autogestión de la salud y un sistema más igualitario y libre, pues, de verdad, pues sea posible y nada, pues no lleguemos a ser pues objetivos fascistas como podemos llegar a ser. Desde Orgullo Loco Madrid queremos reivindicar el estricto cumplimiento de los derechos humanos con nuestro colectivo. Aún hoy se siguen vulnerando todos los días nuestro derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, a no sufrir tortura y tratos degradantes, nuestro derecho a la libertad y a un juicio justo. Todos los días se nos sigue atando a las camas, aislando, medicando forzosamente, agrediéndonos física y verbalmente, tanto los servicios sanitarios como la policía. Reclamamos justicia ya. Nos están matando y aquí no pasa nada. Queremos recordar al compañero recientemente fallecido a manos de los Mossos y a las 2 compañeras que murieron atadas a la cama, además de todas las muertes silenciadas de las que no existe registro. Muchas gracias. Bueno, somos el Proyecto Rivera. La clasificación del género ha ido de la mano con diversas formas de expansión colonial y empresarial. La diferencia de hombres y mujeres se codificaron y formalizaron con la relación al trabajo, y las distinciones médicas entre cuerpos normales y anormales presentaron apoyo a los proyectos de la supremacía blanca, que intentaban vincular la otredad racial, la variación de género y la perversión sexual. Se crea una construcción social patriarcal, rechazando todo aquello que la normativa social no encaja con sus roles sociales. Por eso, hoy en día, las personas de identidades trans se nos encasillan en las listas de la patologización de la OMS, creando los estados, una gran parte de ellos, leyes discriminatorias y patologizantes, catalogándonos, clasificándonos y apartándonos de los derechos humanos y civiles de la sociedad normativa patriarcal. Se nos vulnera el derecho a la vida, artículo 6, el derecho a ser persona jurídica. Las personas trans no binarias no están reconocidas. Desde el 2008 al 2018, 3.037 personas fueron asesinadas por mostrar su libertad de ser, de un 1% de la población mundial. Se vulnera el artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias y se nos cuestiona en el sistema de la salud, las UTICs y el sistema educativo. Se vulnera el artículo 23, el derecho al trabajo, negándonos un derecho de vida por la discriminación, ya que no marcamos las normativas sociales patriarcales sobre el género. Con una tasa de paro entre un 85 al 87% de un 1% de la población en España. No estamos reflejados y reflejables en ninguna ley de igualdad estatal. Nos agreden verbal, física y sexual. Y no estamos amparados y amparales en el sistema judicial. Somos personas con derecho a ser y libertad. Gracias.
atrás. Desde Frida queremos recordar la situación de emergencia que vivimos las personas con diversidad funcional como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos del colectivo. A pesar de que España en 2008 ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, seguimos sufriendo las consecuencias de una sociedad donde se nos segrega en centros de educación especial, residencias, etc., negándonos nuestra autonomía y libertad para poder decidir sobre nuestras vidas. No nos conformamos con estar aseadas y bien alimentadas. Queremos tener las mismas oportunidades que el resto de personas para vivir en esta sociedad. Queremos señalar especialmente la situación de vulnerabilidad de las mujeres con diversidad funcional frente a las violencias machistas. No solo sufrimos un porcentaje mayor de violencias, sino que muchas dependen directamente de sus agresores. Y esta situación de dependencia se suma a las dificultades para poder denunciar por falta de accesibilidad. Además de que en nuestro país sigue siendo legal las esterilizaciones forzadas a mujeres con diversidad funcional. Gracias y derechos humanos para todas. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Ahora, por favor, el grupo que va a hablar de derechos económicos y sociales, Audita Sanidad, Marea Básica, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Invisibles Tetuán, Trabajadoras en Paro, Humanistas por la Renta Básica Universal Incondicional. ¿Podéis venir? Bueno, no aparecen. Bueno, aparece la compañera. Estupendo, muchas gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene en sí mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Este modelo económico que nos somete, controla y oprime, que no respeta derechos fundamentales, no es sostenible, ni por nosotras ni por la vida que compartimos con el planeta, la tierra de la que vivimos. Hace ya décadas nos advierten del agotamiento de los recursos, del maltrato continuado realizado a la naturaleza. El veneno generado sobre el medio ambiente nos envenena a todas. Somos interdependientes, no somos seres aislados, solos no seríamos capaces de sobrevivir. Se conceden subvenciones, concesiones, deducciones, ventajas fiscales de todo tipo. Pagamos a las empresas para que tengan trabajadores, y si les dejamos de pagar, se van. ¿Y de dónde? ¿Y dónde pagan ellas por sus beneficios? ¿Y cuánto? Actúan y se financian a través de lo público, sin control, deuda privada que hemos hecho pública y que no para de crecer, y utilizan como herramienta de sometimiento de los pueblos y limitación de los derechos, de nuestros derechos. Modificación del artículo 135 de la Constitución y leyes que se nos han impuesto para privilegiar a una minoría, ignorando y dañando los derechos de todas. Nosotras pagamos los impuestos y sin embargo los mercados, el capital económico, mercantil y financiero no paga por lo que obtiene de nosotras, no aporta de igual a igual, elude sus obligaciones fiscales en connivencia con los gobiernos. Domicilio fiscal, si ganas aquí, pagas aquí.
Su falta de cumplimiento, su evasión y elusión fiscal, evitando compartir los gastos que entre todas debemos afrontar, provoca deuda y empobrecimiento y viola nuestros derechos, obligando a realizar recortes sociales, recortes de derechos. Es necesario, imprescindible, una fiscalidad justa y progresiva, que respete los derechos y haga cumplir las obligaciones de todas en igualdad. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Se utiliza a las personas, la mano de obra productiva, barata, abundante y disponible, como una herramienta más, sin derechos, trabajadores, trabajadoras sometidos y precarios. Para ello, las reformas laborales. Y el planeta y sus recursos, los de todas, como fábricas de producción. Nos cuentan, nos mienten, cuando hablan de derechos humanos y se habla de los derechos del capitalismo, de las políticas financieras, de los gobiernos que no cumplen su juramento de lealtad a esas supuestas leyes que nos amparan y protegen. ¿Dónde están esas políticas de creación de empleo digno? ¿Por qué lo que tenemos es miseria laboral? ¿Dónde están nuestros derechos laborales? ¿Dónde está la lucha sindical? ¿Cómo pueden permitir que la clase trabajadora se quede sin presente ni futuro, con salarios por debajo del umbral de la pobreza, con contratos temporales precarios que nos llevan a la miseria? Perdonad. Se le ha permitido adueñarse de los bienes comunes, se ha permitido que se adueñen de los bienes comunes privatizando servicios públicos, entre ellos la sanidad, un bien primordial, un derecho fundamental, vital, en el que nos va la vida, y que se ha ido recortando peligrosamente hasta rebajar de manera angustiosa los servicios. Los trabajadores de la sanidad ven cómo peligra su esfuerzo, no pueden responder con las atenciones que quisieran a los enfermos a su cuidado, por la escasez de recursos de que disponen. Sabemos lo que hacen las farmacéuticas con los precios de los medicamentos, que encarecen hasta arruinarnos y hacer imposible su compra, pero sí mantienen lo primero, su beneficio infinito y siempre aumentando. Las aulas están abarrotadas, los colegios no están suficientemente dotados, algunos incluso son barracones, y eso no es lo peor, sino que el alumnado no puede estar atendido de manera adecuada para desarrollar al máximo sus capacidades, porque el profesorado no puede llegar a todas las dificultades que se les crean al tener las aulas abarrotadas y con alumnado tan diverso que requeriría una mayor atención y cuidado. La Carta Social Europea, norma de obligado cumplimiento, firmada por España, nos dice: nadie debe cobrar rentas, pensiones, subsidios y salarios por debajo del umbral de la pobreza. Está denunciado ante nuestras instituciones. Esperamos que respondan. Para derecho a una vivienda, para poder desarrollar nuestras potencialidades como ser humano, poder tener un techo donde cobijarse y reunirse donde vivir. Se desahucian a las personas diariamente, sin importar quiénes son los que están incumpliendo derechos, violándolos sin consecuencias, para obtener mayores rentabilidades económicas. La ILP llevada al gobierno ha sido ignorada y eludida flagrantemente, sin dar solución a la situación creada de angustia y ansiedad que lleva a la enfermedad y al suicidio. Dolor y sufrimiento por codicia, que ha quedado de la fraternidad que nos debemos. Si no hay fraternidad, debe haber justicia social. Los principios rectores de la política social y económica identifican entre los colectivos especialmente desfavorecidos la tercera edad y exige a los poderes públicos garantizarles, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, su suficiencia económica, así como un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Nosotros proponemos renta básica universal, incondicional y suficiente, porque estas situaciones quedarían cubiertas, protegidas y con ellas nuestros derechos fundamentales. Serviría de apoyo y protección a la mujer maltratada y que no puede acceder a una independencia económica que la permita liberarse. La juventud sin trabajo, los mayores que todavía son jóvenes pero que a la empresa le parece que no lo son lo suficientemente. La prostituta que ejerce como único medio de vida para sobrevivir. Las tareas del campo que no dan para vivir. Los trabajos de cuidados de las llamadas amas de casa que han permitido y permiten hacer una vida útil en sociedad
al resto de la familia, liberándola para realizar otras actividades. Hay infinidad de posibilidades que se abrirían si tuviéramos una renta básica universal y suficiente. Toda la sociedad saldría beneficiada, protege nuestros derechos y son los recursos básicos que nos permiten tener la vida material garantizada. El ser humano siempre ha querido ser útil, progresar, evolucionar y desarrollarse, cada cual a su manera y con sus capacidades. Con la renta básica, universal, incondicional y suficiente, buscaríamos la forma de hacerlo disfrutando de la libertad y los derechos necesarios para conseguirlo. Sabemos que no nos lo van a poner fácil. Las grandes corporaciones económico-financieras nos quieren sometidas a sus intereses, pero es obvio que somos nosotras las que tenemos que hacer que la situación que tenemos cambie. Y no nos vamos a rendir hasta conseguirlo. Somos mayoría y son nuestros derechos los que debemos defender. Si los derechos no se cumplen, justicia social. Está en nuestras manos cambiar nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, compañera. Por favor, Póstori, Avices y Plaza de los Pueblos para la parte de derechos culturales y de los pueblos. Por favor. Gracias. Para reivindicar la efectividad de los derechos humanos y su interpretación desde una perspectiva más amplia, descolonial, la memoria juega un papel esencial. Reconstruye la verdad de lo acontecido, silenciado y olvidado, permitiendo una polifonía de experiencias y reconociendo la relevancia de los ecosistemas que habitamos. ¿Por qué? Porque cuando se ejerce violencia contra las personas, no se ejerce sobre los individuos aislados a los que defiende teóricamente la Declaración de Derechos, sino sobre el entorno entero de esas personas, de sus comunidades, de sus modos de vida y relaciones, que según el artículo 22 son indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Porque somos vulnerables, interdependientes, relacionales y en contexto. Somos en determinados espacios que constituimos y nos constituye, con otros seres humanos y no humanos. Y cuando por intereses económicos vulneran el derecho a nuestra cultura, memoria y relaciones, lo que hacen es descuartizarnos, amputar nuestras personas, desarticular nuestras comunidades y destruir la tierra a la que pertenecemos todas las especies. Reivindicamos la memoria histórica y de los pueblos como derecho humano, porque conocer la verdad de lo sucedido es sustancial para la dignidad de las víctimas, para la reparación de los crímenes, para evitar la impunidad de los responsables y para garantizar también, por esta vía, que todos los derechos humanos sean efectivos. Póstori, nuestro grupo, entiende la memoria histórica desde ese modo cuando estudia los procesos de gentrificación y turistificación en la ciudad y en el campo. Eso implica tener en cuenta el derecho a la vivienda y sus vulneraciones provocando suicidios, pérdida de salud, migraciones forzosas, etc., vulnerando los derechos económicos y sociales, pero también los derechos más primarios, desde el derecho a la propia vida hasta la intimidad y la honra de la persona, así como los derechos de la madre tierra. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Os traigo un saludo fraternal de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo para manifestar que 3 millones de víctimas sufren el olvido desde hace 80 años, donde se conculca su derecho a defensa, donde se les considera que no tienen derecho alguno y se incumple todos los mandatos realizados por Naciones Unidas y sus organismos.
Recientemente ha habido un cuarto encuentro de víctimas a la memoria que ha decidido presentar un llamamiento a Cortes Generales planteando que estos 40 años de supuesta democracia que acaban de celebrar con todos los fastos oficiales son 40 años de mentira, son 40 años de falsedad, son 40 años de impunidad. Los criminales siguen en sus puestos, sus familias con sus bienes robados y nadie alcanza a plantear la necesidad de una justicia integral para 3 millones de víctimas. Y no quiero celebrar con todos vosotros este aniversario de la lucha por los derechos sin hacer 3 llamamientos urgentes. Uno, a la libertad de los presos políticos, a la libertad de los campesinos paraguayos, a la libertad de los compañeros palestinos, a la libertad de los compañeros catalanes encarcelados injustamente por poner en marcha un proceso constituyente y democrático frente a esta monarquía heredera de Franco. En segundo lugar, quiero hacer un llamamiento en defensa de las caravanas, de esos miles de hombres y mujeres, de esas familias que han cruzado México y están a la puerta de Estados Unidos, donde Trump las amenaza con dispararles y con echarles encima al ejército. Las caravanas de Centroamérica solo quieren trabajo, solo quieren una tierra de asilo y refugio. Naciones Unidas y sus organismos tienen la obligación de proteger las caravanas y el compañero reciente presidente de México, López Obrador, tendrá el honor de defender a los compañeros centroamericanos en su exigencia de libre tránsito. Y en tercer lugar, quiero hacer un llamamiento a vuestros corazones y a vuestras cabezas. Entre nosotros, con nosotros, viven todos los días miles y miles de personas que trabajan, pero trabajan sin derechos, que están por la calle, pero no tienen papeles, están vigilados, están perseguidos por la policía. Entre nosotros tenemos más de 1 millón de personas sin papeles en toda España, de ellos 200.000 en Madrid. Hace falta una verdadera regularización para que estas personas no sean esclavos. Nadie nos va a regalar ningún derecho. Los derechos se conquistan. ¡Viva la lucha por los derechos! ¡Derecho a decidir! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho a decidir! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho a decidir! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho a decidir! Buenas noches, desde Paraguay Resiste Madrid. Venimos a presentar esta campaña que es en solidaridad con los refugiados políticos paraguayos en Brasil. El gobierno paraguayo por 4ª vez intenta la nulidad del refugio político de Juan Francisco Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, ex líderes del movimiento Patria Libre de Paraguay, que obtuvieron el estatus de refugiados políticos en virtud de la ley 9474 del Brasil. Los mismos fueron secuestrados y torturados por agentes del Estado paraguayo durante los días 17 al 30 de enero del 2002. Fueron considerados responsables de esos delitos altas autoridades del gobierno paraguayo y funcionarios policiales, militares y fiscales. Intentaron que bajo tortura se declarasen culpables de intento de subversión armada contra el gobierno y de crimen común de secuestro extorsivo de personas. Pueden seguir le pedimos que puedan firmar en @respeto_refugiados políticos o seguirnos en el Twitter de Paraguay Resiste es @PY_Resiste_Madrid. Muchas gracias.
Bien, ahora van a intervenir colectivos que trabajan en los derechos a la paz y a la tierra. ALMU, No Violencia 108, Solidaridad con Palestina, por favor, pasar por aquí. Mujeres de negro, por favor. Hola, buenas noches a todas. Me alegro mucho que haya tanta gente hoy aquí. Yo soy de Mujeres de Negro contra la Guerra y lo primero que decimos es que, bueno, algo que ya está reconocido hasta por las instituciones más gloriosas como la ONU, la UNESCO, es que la paz no es solo la ausencia de guerras, de conflictos armados. Hay quien considera que la paz es un derecho que contiene todos los derechos humanos, que no hay paz posible si no se cumplen todos los derechos humanos. No hay paz si no hay justicia y si no hay equidad. La paz es, por lo tanto, el cumplimiento de todos esos derechos. Nadie nos la va a regalar, ya lo hemos dicho aquí. La paz, como tantos otros derechos, se construye y se debe exigir. Se debe, perdonad que es que no leo muy bien porque tengo los ojos un poco mal, y se debe reclamar a todos los estados, a todos los gobiernos y a todos los poderes públicos y también a todas las sociedades. Según Amnistía Internacional, actualmente hay más de 30 conflictos armados en el mundo. Seguramente muchos más, porque hay algunos, como ha sucedido con Colombia durante muchos años, que no se declaran como guerras, pero son conflictos violentos, armados, que sufre la población. Y bueno, ahora mismo los lugares donde están focalizados la mayoría de estos conflictos armados, como sabéis, es en África y en Oriente Medio. Cuando se nos habla de estos conflictos, cuando la gente nos dice, bueno, y desde la no violencia, desde la paz, desde las mujeres pacifistas, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué vais a hacer para parar estos conflictos? Bueno, pues nosotros les respondemos, pregúntamelo 20 años antes, no me lo preguntes una vez que el conflicto ya ha estallado, ¿no? Eso es lo que queremos que nos quede claro en la mente, que la paz la tenemos que construir entre todas. Desde el pacifismo y la no violencia, poco podemos hacer una vez que ya el conflicto ha estallado, sobre todo porque quien lo provoca son las mismas instituciones que tienen muchos intereses en eso, no solamente los poderes fácticos, sino sobre todo las multinacionales comerciales, como bien sabéis todas las que estáis aquí. Entonces, ahora mismo, cuando ya ha estallado, cuando están en plena ebullición estos conflictos, es muy difícil hacer nada, aunque es verdad, y siempre queremos reconocer a todas las personas, como por ejemplo pasa en Palestina, que tanto se está hablando hoy aquí de ella, ¿no?, que están intentando parar ese conflicto de una manera no violenta, que las noticias nunca se fijan en este tipo de personas, en este tipo de grupos, y es desde nuestro grupo, desde Mujeres de Negro, siempre queremos dar voz a todos estos grupos que utilizan la no violencia para construir la paz, aunque esté ya el conflicto armado en proceso. Lo que sí podemos hacer es evitar las siguientes guerras, y para ello hay que empezar por desmilitarizar la paz. Desmilitarizar esto que estamos ahora, que llaman un tiempo de paz, que para nosotras no lo es, si no se cumplen todos los requisitos que ya hemos comentado antes, ¿no? Hay que empezar por desmilitarizar las mentes, dejando de creer en la guerra como una solución a los conflictos. La guerra no es la solución de los conflictos, la guerra es el problema, el verdadero problema. Hay que desmilitar la economía. Hay que dejar de emplear fondos y recursos a la industria de las armas. Para ello tenemos una campaña que ya lleva muchos años funcionando en este país, que es la objeción de conciencia a los gastos militares, y que practican muchas personas en el Estado español, para decir que no queremos colaborar, que no estamos dispuestas a secundar sus políticas de guerra. Desmilitarizar la educación, educando a las próximas generaciones en los valores de la no violencia. Desmilitarizar la seguridad. La verdadera defensa es el cuidado del planeta, del medio ambiente, de los recursos naturales. Las defensoras del medio ambiente para nosotras son defensoras de la paz. Defendemos la seguridad de las mujeres, de las personas más vulnerables, de la soberanía alimentaria
todas estas personas que están defendiendo este tipo de cosas, para nosotras son defensoras de la paz. Para nosotras, pues, construir la paz es desobedecer las leyes que son injustas, oponerse a ellas y es sobre todo resistir. Un segundito. Hay que desobedecer estas políticas de guerra porque solo están al servicio, como hemos dicho, de las multinacionales, del capitalismo. Hay que defender la libertad de movimientos y la defensa de todos los grupos que se oponen al cierre de las fronteras, a quienes se oponen al racismo y al fascismo. Estos son solo algunos ejemplos de todos los grupos que están trabajando en el mundo con dinámicas, con herramientas no violentas en favor de la paz. Las fronteras son un arma de guerra. Tenemos que tener claro que nosotras estamos en guerra ahora mismo en nuestras fronteras. Cuando la gente dice aquí no hay una guerra, sí que tenemos una guerra. Y nosotras tenemos que declararnos defensoras de la paz y estar en contra de esas fronteras. Hay que desmilitar las sociedades y construirlas desde abajo, sin jerarquías y sin dominaciones. Así que una de la mejor defensa que podemos hacer y que nosotras siempre, cada mes, en nuestros comunicados decimos que hay que defender a las personas defensoras de los derechos humanos, entre las que estáis vosotras aquí hoy en día también. Así que nada, muchas gracias. Un saludo desde la campaña No Violencia 2018. Traemos un mensaje de esperanza porque la no violencia durante el último siglo y en este mismo momento en el que estamos aquí ha sido capaz de lograr muchos éxitos para los derechos humanos. Efectivamente, siguen en peligro permanente y por eso trabajamos para que la no violencia siga siendo la cultura que inspire las acciones necesarias e imprescindibles para cambiar este mundo, especialmente con los temas que tienen que ver con la lógica del máximo beneficio, la lógica del afán de lucro, la lógica de poner el capital por encima de las personas que está detrás de todos los problemas que estamos denunciando esta tarde. Y por ello, de forma poética, os presentamos un pequeño poema sobre la usura, que rima con todos los grandes problemas que esta tarde, lamentablemente, y mañana y pasado, tenemos que seguir denunciando. Es increíble la cantidad de cosas que riman con la usura. Con usura rima cargarse la cultura. Con usura rima que tú comas de la basura. Con usura rima una fábrica de tortura. La enfermedad que nunca se cura y la crisis futura. Con usura rima toda ausencia de cordura y el culmen de la locura. Con usura rima el homenaje al caradura. Con su sonrisa en la dentadura y en el alma una caricatura. Con la usura rima la hipocresía pura y el ocaso de la ternura. Con la usura siempre te meten en cintura. Con la usura se pierde la blancura de la inocencia que cura y el corazón que se apura a entregarse con toda su frescura. La usura siempre rima con la dictadura. La usura explica porque unos viven con soltura mientras que otros caen en la amargura. El que practica la usura a tu aventura la llamará travesura. Te someterá a su costura y ajustará a su moldura. Y si es preciso, te enviará a la sepultura. La usura a unos les produce calentura. Se les pone dura. Y ponen en marcha cada día una conjura. La usura rima con un pueblo que no madura. La usura rima con el miedo que perdura. La usura es contra natura. Usura nunca rima con amor.
noches. A la Declaración de los Derechos Humanos habría que sumarle un artículo que defendiera el desarme mundial incondicionalmente y sin excusas. ¿Pero qué Estado obedecería este artículo del desarme tan fundamental para la paz en el mundo? El verdadero impedimento para la paz de muchos pueblos y países es que el crecimiento del gasto militar parece no tener techo. Gobiernos débiles o supuestamente bien formados en los valores de los derechos humanos, cada año gastan más y más en el negocio de la guerra, que padecemos todos, no solo las víctimas más directas. La Unión Europea invierte decenas de millones de dinero de los impuestos de los ciudadanos en financiar los ciclos de programas belicistas de investigación e innovación israelíes. La Unión Europea triplicó su presupuesto para la investigación en seguridad entre un programa de investigación y el siguiente, a los 6 años. La Unión Europea aprobó cientos de proyectos de investigación en los que participaban empresas e instituciones israelíes. Estas han recibido casi 500 millones de euros para su investigación. Empresas que fabrican drones para aterrorizar a los palestinos presos en la Franja de Gaza. Bloqueada desde hace 12 años, la Franja de Gaza, los 365 kilómetros cuadrados más superpoblados de toda la tierra. La Franja de Gaza, donde malviven en condiciones infrahumanas casi 2 millones de palestinos, 1.300.000 en 8 campamentos de refugiados. Los palestinos también tienen derecho al retorno. Es lo justo. Deben recuperar todo lo que les fue robado. Los palestinos de Gaza malviven con restricciones de luz, de agua, sin servicio de recogida de basuras, con solo 2 hospitales porque 3 ya fueron bombardeados con impunidad por las fuerzas de ocupación israelíes. Cuando Israel bombardea a Gaza, también lo hace la Unión Europea, porque financiamos sus industrias, sus aviones, con o sin pilotos, porque los tienen a control remoto. Continuamente agreden militarmente a una población indefensa. Llevan 71 años reclamando sus derechos, los derechos que la ONU enterró al fundar un Estado nacional judío racista, que no respeta al pueblo palestino, que comete delitos de lesa humanidad y que martiriza al pueblo palestino hasta el lento genocidio desde el que resisten. El pueblo palestino siempre ha querido vivir en paz y nos piden boicot hacia un Estado terrorista involucrado en graves violaciones al derecho internacional. Boicot para no seguir alimentando a un monstruo torturador que no cesa de desarrollar armas que son utilizadas por Israel para perpetrar crímenes contra los civiles palestinos. No invirtamos en Israel, no financiemos sus empresas e instituciones capaces de mantener sus criminales situaciones de ocupación, apartheid y colonialismo. Si violan los derechos humanos, digámosle no, porque queremos derechos y libertades para todos los pueblos, incluidos el palestino. Las reglas de la Unión Europea que prohíben el uso de fondos para la investigación militar no se respetan. ¿Por qué no? Porque las empresas militares israelíes nos engañan y dicen que sus proyectos están orientados hacia el uso civil. Se ríen de nosotros con sus burdos engaños para conseguir sus fines. Ya termino. No podemos apoyar los derechos humanos, el derecho internacional y la responsabilidad social
y por otro, fomentar relaciones con empresas violadoras de derechos humanos, las que violan precisamente esos principios. Debemos sancionar judicialmente y económicamente a Israel, porque eso es inmejorable para la paz. Los primeros interesados en que todo tipo de terrorismo crezca en el mundo es Israel, porque ya se encargarán ellos de vender sus sistemas de seguridad antiterrorista. Nuestra seguridad está en las manos de los instructores sobre los sistemas de seguridad, que pertenecen al ejército israelí. Todo para y por la paz, contra la militarización de nuestras sociedades. Israel viola sistemáticamente el derecho internacional a través de su ocupación militar y ataques diarios contra los civiles palestinos. Sin embargo, se sigue recompensando al gobierno israelí y a empresas armamentísticas israelíes con financiación para la investigación, contratos y acuerdos comerciales que alimentan el complejo militar industrial israelí. No, debemos decir no, basta ya. Desde 3 organizaciones, No a la Guerra, Tierra y Culturas y Madrid Solidaria con Palestina, decimos que no gastemos ni un euro en empresas e instituciones militares o no israelíes, por el respeto a nuestras leyes y a los derechos humanos, embargo militar inmediato a Israel. Nos sumamos a todos los grupos, asociaciones, sindicatos y organismos europeos que piden esto. El momento para actuar es ahora. Gracias a todos y a todas. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Boicot a Israel! ¡Boicot a Israel! ¡Boicot a Israel! Bueno, no ha estado mal, yo creo que no ha estado nada mal. Que sabemos, sí, que sabemos que un día como hoy teníamos que estar aquí en Sol, que no podíamos dejar abandonado nuestro árbol de Navidad, porque tenemos cosas más importantes, exacto, porque tenemos más cosas importantes que demostrar. Bueno, muchas gracias a todos los colectivos que han estado participando. Creo que ha sido muy interesante escucharles a todas. Cualquier cosa, pues os vais a poder en contacto con ellas. Quien quiera que deje el contacto por aquí, porque ahora pasamos a la segunda parte.